En esta oportunidad nos vamos una vez más, como algunas veces que hemos ido con este programa a Uruguay, a esa tierra tan querida que en mi caso no la conozco personalmente, pero bueno, de tantas veces uno medio que la conoce y más ganas da de conocerla. Y qué mejor que con sus artistas, ¿no? Y en esta oportunidad estamos por conversar con un cantautor que tiene una trayectoria más de 20 años, ha trabajado muchos géneros, ha sumado literatura, ha sumado astronomía, ha tocado tanto en grupo, en solista, de todo. Ya lo vamos a conversar con él. Él es Pablo Sciuto y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer, Juan Manuel, de verdad que un honor estar acá en Restos Diurnos, para mí un gustazo. Y ante todo, como vos decís, bueno, siempre sin parar, creando, comunicando, ¿no? También, o sea bueno, siempre ilusionado con continuar en ese periplo que es tan importante, que es el de la creación, ¿no? Que todos de alguna manera en la vida, todos somos creadores de algo, ¿no? De historia, de lo que sea, entonces, bueno, seguimos en el periplo. Linda frase, lindo verso. Si no está en una canción, yo lo pondría, ¿eh? Seguimos en el periplo. Pablo, bueno, contame, vamos a empezar por lo básico, por el principio, pero más allá de 1995 y lo que dicta la biografía, yo quiero que me digas cuál es tu acercamiento con la música. ¿Dónde empezó eso? Mira, yo respiraba música ya desde el eje de la raíz de la familia y había, bueno, siempre una guitarra por ahí pululando, tenía un piano cerquita también y bueno, tenía la gran compañía de músicos en mi familia que estaban alrededor siempre cantando, ¿no? Tenía por un lado mi tía con el piano, mi tío con la guitarra, mi padre también que también canta y toca. Entonces, bueno, yo lo escuchaba eso y como que a poquito empecé como a condensar como una idea de decir, bueno, yo también quiero cantar, y entonces salió como muy automático, ¿no? De una forma muy visceral, muy natural. Y eso creo que fue como el detonador fue grande, fue tener la guitarra al lado, que era como decir, viste, yo quiero jugar con esto y empecé a rasquetearla así y desde los 9 años como surgió una pasión enorme con eso y bueno, de una u otra manera me terminé interconectando con la música de una forma muy, muy espiritual. Incluso muchas veces relegaba momentos de juego para estar en intimidad con la música y me quedaba, por ejemplo, grabando con un casetero o de repente componiendo una murga, ¿viste? Fue algo como muy espiritual mío porque yo me encontraba a veces en esa soledad que ya era, yo creo que es la soledad del creador o del autor que surge de una necesidad como de sacar una voz y eso de la niñez se nota en el juego y creo que ese es de ahí un poco el laboratorio donde fui creando un poco mi identidad, ¿no? Decime qué es lo que escuchaste, qué es lo que cantaban tus papás, los tíos, las tías, ahí el piano, la guitarra. ¿Cuáles fueron esas primeras melodías? ¿Qué artista recordás que esté más presente y que después de alguna manera te haya acompañado y tal vez te siga acompañando hasta ahora? Bueno, mira, uno de los artistas que me acuerdo, sobre todo porque le gustaba mucho a mi abuela, era don Alfredo Citarrosa, que rondaba mucho la casa, estaban los vinilos, viste, en el tocadiscos, después también tangos, muchos tangos, tanto Gardel, hablamos por parte de mi abuelo que también le gustaba el tango y los cantaba dos por tres fiestas caseras. Después mi padre, por otro lado, los Beatles, mucha música popular uruguaya porque en aquel momento yo iba de niño al tablado a ver murgas y era mi sueño ser murguista, entonces yo también me pintaba el lagrimón y lo vivía desde una ilusión tremenda porque me parecía un mundo mágico, ¿no? Nos pasábamos mucho rato en los tablados, en esos veranos, se iba a la playa y se iba al tablado en el Club Malvin, donde yo vengo en mi barrio Malvin. Entonces siempre hubo esa interconexión con como la raíz popular también y Río Platense. Después te puedo hablar de grupos como Almendra, que también marcaron mucho y tuvieron que ver con Muchachos de Papel, ¿no? Por decirte, lo escuchaba también mis padres y clásicos, ¿no? Que estuvieron rondando y bueno, te puedo hablar de un montón de artistas más. ¿Cuál fue, si es que la tenés presente, por supuesto, porque cuando hay mucha música encima, mucha composición, mucho trabajo, ¿te acordás cuál fue la primera canción, por ejemplo, que aprendiste con la guitarra, que estabas ahí, dele, que tal vez en tu familia te decían, bueno, ya está, ya la tocaste varias veces en el día? O si no está eso, ¿cuál es la primera composición? Si tal vez está presente modificada o quedó como en el recuerdo de esa primera composición musical. Uno de los temas que a mí fue como que me marcó y como me propulsó a cantar fue Amigo Lindo del Alma de Eduardo Mateo.
sea, porque Mateo también rondaba mucho y me encantaba la sonoridad y era como muy ágil la música de Mateo a nivel rítmico y tenía como ese canto, amigo lindo del alma, tersura de mi candil. Bueno, tiene como una musicalidad como una nana. Entonces yo al comienzo como me acercaba mucho a esas canciones que tuvieran como una sonoridad ágil. Después también me gustaban mucho las canciones infantiles de Canciones para no dormir la siesta, que fue un grupo muy mítico donde estaba clásico, ¿no? Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. María Elena Walsh también. Obviamente la formación de niño, también la música me marcó mucho ese tipo de cancionero que estaba trabajado dentro del canto popular. Yo era en eso muy particular, no transaba mucho de niño con lo comercial también por una cuestión de que tampoco estaba tan saturado todo y yo era más de acercarme más a la raíz que había en el lugar y eso creo que me marcó mucho la raíz uruguaya. ¿Cuándo aparece la astronomía? Porque es algo, seguramente vos teniendo ese gusto y demás, me podés hacer la conexión inmediata, ¿no? De esto con la música y demás. Para los demás, digamos, yo creo que me incluyo, una dice astronomía, música y están como muy dispares, ¿no? Entonces, ¿dónde viene esa pasión? ¿Desde qué edad y cómo la empezaste a amalgamar con tu trabajo musical? Mira, interesante eso que me preguntás. Esto nunca lo conté, pero bueno, ahora lo voy a contar porque, claro, justo lo linkeé. Lo que me pasó fue, yo sé de por sí siempre fui muy conectado en el sentido con el universo de mirar las estrellas por la noche. Uruguay no tiene una gran contaminación lumínica. Yo siempre, viste, buceaba un poquito por las estrellas. Pero un día me pasó que volviendo a la casa de mis padres, venía del colegio y de repente veo una luz, un destello, pero enorme, ¿viste? Como una ráfaga así de luz entre verdosa y azul que caía del cielo, ¿no? Y yo, claro, en ese momento, ¿viste? Tenía la información, pero una información, claro, de la típico, de un chico que está aprendiendo sobre el universo, y de repente, claro, lo linkeé y dije, esto es un meteorito, ¿no? Digo, que acaba de caer, pero además tremendo meteorito, porque era enorme. Entonces me acuerdo que al otro día, la casualidad, fíjate, como Manuel, que yo tenía clase de astronomía con Albornoz, que era mi profesor de astronomía. Y curiosamente al otro día tenía. Entonces cuando lo conté en la clase a la mañana, se empezaron a descojonar en el sentido, deciste, flaco, ¿qué te fumaste? Está flasheado, ¿no? Entonces todo el mundo me tomó como por loco, ¿no? Decir, ¿qué viste? ¿Qué estás contando? ¿Viste? ¿Me la estás inventando? ¿Querés quedar? Bueno, resulta que en el noticiero que pasaron a la noche, se detectó que había un cráter en un pueblo de Montevideo tirando para el lado de la frontera con Brasil. Y ese cráter que se levantaron y encontraron un cráter con agua y era ese meteorito que había caído. Y en aquel momento dije, qué fuerte, ¿no? Me acuerdo que Albornoz me preguntó, el de astronomía, tenías razón al final, cuando lo volví a ver, había caído, yo me enteré también, y ahí está, se me despertó una pasión por decir, ¿cómo puede eso de la nada venir así, iluminar la noche? Porque la iluminó, tuve ser un afortunado de ver eso, y ahí me di cuenta de que obviamente no somos nada, que somos una partícula de SAR en el vasto universo, y eso me abrió una vía poética a nivel espiritual, metafísico, que nunca pude deslinkearla a nivel de mi existencia, ¿no? Y en la poesía, en la música, lo traté de como traspapelar, de conectarnos. ¿Cuánto duró eso? Segundos, segundos, literalmente. Fue en segundos y digo, qué increíble, me gustaría que se mantuviera más, porque, viste, era un efecto, un juego pirotécnico. Y eso después, claro, empezás a analizar, te adentrás en los libros de astronomía, empecé a leer Stephen Hawking, empecé a conectarme con todo eso y digo, esto también es poesía, porque es una poesía que está conectada con la propia existencia de la vida y la muerte de todo el universo de las estrellas, los cuásares, los pulsares, los agujeros negros. Entonces de ahí surgieron un montón de temas. Mira, en este disco que estoy promocionando ahora está Horizonte de Sucesos, que habla de esa delgada línea donde la energía se la traga el agujero negro, que es ese horizonte donde nada puede escapar. Y entonces, bueno, ahí lo empecé a conectar con un poco de la parte de la vivencia. Y salió lo que yo le llamo por decirlo, una poesía astronómica, un sentir astronómico, ¿no? En el sentido de tener que caminar cada día con esa visión, ¿no? Astral, ¿no? Me gustaría que me cuentes de todo lo que viene atrás de esos 10 discos, que desde el 95 para acá, ¿cuáles son los puntos más importantes? En este momento, mientras te lo digo, seguro, viste, algo sale como disparador.
de esos discos, de esos trabajos, y que vos sentís que estén reflejados, tanto del primero como del cuarto, del que vos quieras, que esté reflejado en lo más reciente que has hecho? Qué linda pregunta, Juan Manuel. De verdad que me gusta mucho porque muy interior. Yo creo que capaz que de los trabajos que está más reflejado con lo que hice ahora es quizás el segundo disco, es La llave del cielo. Tiene mucho que ver con la pausa de los ojos. Inclusive, mirá, la musicalidad un poco del nombre, porque es como un disco, La pausa de los ojos, este disco que acabo de lanzar, es un disco que está vinculado a La llave del cielo porque yo siento como que hice básicamente una regresión a los inicios en el sentido de encontrar mi frescura otra vez, de no estar tan atado a ese dolor de luchar por la música, del creador, de un montón de cosas, como estar como otra vez en mi esencia, ¿no? Entonces creo que son dos discos que tienen mucho que ver en el vínculo de que están interconectados como en un portal del tiempo, en una época que la llave del cielo es del año 99, hasta este disco, han pasado unos cuantos añitos, pero tienen un portal donde conecto que estoy en la misma sintonía en el sentido de que me siento con la mochila más ligera. Ahí está la clave, la mochila más ligera en el sentido de no me siento con las mismas cargas que tuve en otra época, será porque he transitado la vida, ya tengo un hijo de 21 años, el mundo se te vuelve ya un poco conocido y creo que ahí hay algo interesante porque en aquel momento no, era todo desconocido, pero al mismo tiempo tenía la mochila ligera, entonces hay un vínculo en esos dos trabajos. ¿Sentiste, no sé si eso lo pasaste como etapa, si crees que le pasa a todos los músicos indudablemente, esta cuestión de tal vez de que el músico inevitablemente se repita o si no es la palabra precisa repetirse, sería como entrar en una fórmula, en la propia fórmula, ¿no? En la que vos te vas generando al encontrar tu propia voz y por ahí darte cuenta e intentar salir de eso. ¿Te ha pasado? Sí, además que eso yo creo que a mí me generó una depresión. Básicamente porque en la creación yo creo que cuando uno empieza a ver que no es que te repita, pero empezás a escucharte a ti mismo, es como el yo, el ego también de eso también te daña, te fractura. Y bueno, y ahí empezás como a hacer piruetas y ahí creo que ya están un poco las artimañas de cada ser humano, de cada creador, cada compositor para desmembrar esa reiteración, ¿no? Ese bucle, ¿no? De verte en lo mismo reflejado. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora es constantemente como descuartizando un poco de lo que he hecho, ¿no? Entonces me mantengo con un código, pero voy sacando cosas que de repente me llevan a otro terreno, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy produciendo un disco mi primer disco instrumental, de jazz instrumental, y bueno, lo que hago es también tratar de salir de mi área de confort, porque es muy importante para que no te pase factura eso, que es lo que justo le ha pasado factura a grandes artistas, que incluso, justo ayer lo hablaba con un amigo, un cantautor también Gularte, y bueno, estábamos hablando justo, haciendo una reversión de un poco de toda de esa cuestión que vos me estás comentando, y eso creo que, claro, es la parte de la tarea más complicada. Creo que pocos artistas, para mí un artista que logró salir de esa caricatura, porque siempre se despegó, fue Luis Alberto Spinetta. Porque él básicamente siempre estuvo como usando diferentes materiales, conociendo sus materiales de obra, fue trabajando y diciendo, bueno, este material lo voy a untar con otra cosa. Y así fue creando una obra muy vasta que va desde Almendra hasta los discos solistas de él que tienen una sonoridad totalmente cósmica, como para los árboles y todo. Creo que tienen mucho sentido y me inspira mucho a mí artistas de esa índole porque son muy profundos. También lo han hecho otros artistas que respeto acá en la música uruguaya, tanto caso de Jaime Ross o que se han estancado en el sentido de decir, acá llegué. Creo que también hay que bajarse el barco y saber a bajarse el barco en el momento indicado, ¿no? Porque si no también te estás volviendo un figurín de vos mismo, digo. Yo no me gusta criticar, pero sí que es verdad que hay muchos artistas que están vigentes, que son básicamente una caricatura de sí mismo y es algo para mí que no me lo puedo permitir. Contame del disco de La pausa de los ojos, de estos 10 temas por lo menos que están, ¿hay alguno que es el favorito, es el mimado? ¿O todos tienen como un concepto parecido de gusto de hacerlo simplemente? A ver, yo en este trabajo traté como de conformar como una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de empaque para que tuvieran una sonoridad global. En el fondo me siento conforme con esa sonoridad, pero si tuviera que elegir de repente algún tema, siempre va a haber alguno que es verdad que uno tiene como una connotación mayor, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que en este disco me inspira mucho,
que es Tormenta en el Mar. En especial me gusta porque es un tema que lo hice porque soy un amante del océano y creo que es un tema acertado dentro de una visión de lo que amo de la vida, pero después también todos los tienen algo que ver conmigo. En el fondo me siento bastante contento del resultado final de todo el material, lo siento como que está englobado en un sentir, ¿no? Pablo, más allá de esta pausa de los ojos y que estamos hablando porque es lo más reciente, yo la catalogo como mi pregunta ansiosa, porque yo siempre pregunto si al mismo tiempo ya hay algo más que se está procesando, trabajando, craneando para más adelante, o te tomás como tu tiempo de relajo y disfrutando esto que está pasando, que es la pausa de los ojos. Bueno, en el fondo yo siempre soy, la verdad que un poco voraz en la creación y siempre estoy sacando cosas. Y ahora tengo, como te decía, este disco que estoy fraguando, que es el disco de jazz instrumental, que es una fusión muy grande de músicas del Río de la Plata con músicas tribales, tanto de la música brasileña, tocan músicos de todas partes del mundo. Y creo y tengo más cosas pendientes, o sea, es decir, es imposible parar esas ganas de crear. Entonces, sí que lo proceso lo que hago porque me tomo mis pausas. La pausa de los ojos me la tomé forzadamente por la pandemia, que era un disco que iba a salir, iba a presentar antes, incluso tenía una gira programada en Libera Cuba, un montón de lugares, y se canceló por la pandemia. Pero bueno, eso nos pasó a todos y esa pausa está ahí y bueno, lo estoy volviendo a retomar porque tengo esa capacidad de digerir un poco también el proceso, ¿no? Porque tuve tiempo tardó 2 años sacar ese disco, entonces en ese disco van pasando cosas, ¿no? Que tanto de la vida cotidiana, entonces creo que está bueno tener esa pausa, ¿no? Y un poco el disco va por ahí también, el concepto, ¿no? De saber esperar, entender de que, bueno, de que no nos queda otra que tener paciencia, ¿no? Estimado Pablo Yuto, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido, que hemos conversado de este disco, de tu obra, un poquito de la vida, de la astronomía. Y bueno, me quedan por supuesto algunas preguntas ahí en el tintero y ojalá te toque volver o estar en la ciudad de Córdoba. No sé si este año, quién sabe, cuando sea. En Restos Diurnos tenés un lugar y por supuesto ahí te espero con la guitarra y que sigamos conversando de música, astronomía y otras yerbas. No, antes que nada, muchísimas gracias Juan Manuel por este espacio y sobre todo el pueblo de Córdoba es increíblemente agradecido con la música. Yo lo viví en primera persona cuando toqué tanto en Carlos Paz como en Córdoba Capital y en otros rincones. Y para mí es un lugar bendecido. Tengo un montón de amigos, gente maravillosa y siempre una cercanía a la gente de Córdoba increíble. Así que un abrazo para Córdoba desde acá con todo mi corazón y gracias a vos también por este espacio también.